país y me fui a Nueva York, lo que más me costó no fue tanto dejar el país por ABC, sino dejar África por Nueva York. O sea, me costó mucho ese cambio, me parecía una traición. Pero, como me dijo un amigo, en Nueva York y en Estados Unidos se toman decisiones que afectan al presente y al porvenir de África. Que África no es los 4 jinetes del apocalipsis de guerra, hambre, pobreza y destrucción, sino que es mucho más. Desde Kapuscinski hasta Bruce Rovira, África es un continente formado por 55 países. South Africa is a country of many races. Entonces hay que empezar a romper esa especie de prejuicio que África es eso, una especie de unidad. Es un continente inmenso y, bueno, y con muchísimas caras. Siempre recuerdo una viñeta del Roto y se veía 2 negros llevando una parihuela con un muerto y decían: África solo existe cuando nos matamos. Mais ne pensez pas que nous sommes dans une ville africaine, ne pensez pas à une ville européenne. Non, 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 nous sommes à Léopoldville. Oh, pardon, à Léo. A mediados de la década de 1880, las principales potencias europeas ya tenían la mirada puesta en el Congo. Pero fue el astuto rey Leopoldo de Bélgica quien se alzó con el trofeo. Si te guías por la prensa española, pues la cobertura de África es una cobertura absolutamente guadianesca. No, aparece y desaparece, hay países que aparecen, países que no aparecen nunca. Por ejemplo en Guinea, porque yo soy de Guinea Conakry, por ejemplo, hay varias etnias, pero las principales son como Fulna, Mandingo, Susu. Porque cuando hablamos de etnias, hablamos de identidades dentro de una nación, que son identidades fuertes. Y las élites siguen defendiendo estos especies de etnoelitismos y que son etnopopulistas después, que crean guerras civiles. Hay algunas realidades en África con la hambruna, la pobreza, es las luchas de intereses entre grandes multinacionales. Claro, yo el topio que tenía mentalmente cuando hablo con estos sacerdotes, yo soy católico y bueno, cuando hablo con estos sacerdotes automáticamente lo que estamos hablando, pobreza, miseria, hambre, necesidades complejas, no. Ahí hay un hospital, que es el Hospital de San José en Porto-Novo, que está funcionando como un hospital normal. Esto tú lo has ido encontrando, y esto ¿por qué no se explica? ¿Por qué no lo explicáis y por qué los medios no lo explican? El problema, lo decía un poco en esa grabación, es que si las únicas noticias que se publican en los medios son noticias que hablan de golpes de Estado, hambrunas, desastre, desolación, al final automáticamente el lector o el televidente pues asocia a África pues eso, a esa visión negativa, está como alimentando un estereotipo que es una simplificación. En el número de noviembre de la revista Mundo Negro llevamos a portada... Cuando empecé a trabajar para África, para el país, casi lo primero que hice fue suscribirme a Mundo Negro. Pero en ese Mundo Negro han decidido que prefieren vivir de sus suscriptores, de la gente que les apoya, que es un poco lo que está haciendo el New York Times. Yo llevo en Mundo Negro 3 años, yo estaba en Kenia como freelance. Los freelance vivimos en ciudades, las capitales, donde el alquiler, hablo del alquiler de la casa, estamos pagando 500 euros. Pero pagas la comida, pagas el internet, of course, porque necesitas currar, y el transporte en ciudades como Nairobi, o ahora que acabo de venir de Lagos, donde puedes pasar 3 horas para 2 kilómetros. Y las piezas que te están pagando, el diario El País, el Mundo, estamos hablando de 100 euros con suerte, una noticia internacional. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿cuántas piezas sobre determinado lugar tienes que escribir solo para pagar gastos? ¿Vale? Entonces, tú al final juegas la carta del ser práctico. ¿Qué es lo que sabes que tu redactor jefe, que lo quieres con locura, te va a comprar? Everybody be criminal. This is Nigeria. Y bueno, tienes una serie que es Sudán, el conflicto olvidado, que fue allí ese donde fue el origen donde conocí a Alfonso, donde descubrí, pues para mí a este hombre genio, ¿no? This is Nigeria. Bombs in my area. La imagen tiene un código de comunicación que es mucho más rápido, eficaz y emocional que el textual, pero todas las fotos necesitan un guión, porque es fundamental dónde se hizo la foto, quién hizo la foto, en qué contexto y qué va. Si no, es lo más fácil de manipular.
Yo sí pienso que hay palabras que son imágenes, ¿no? Pero hay imágenes que no necesitan vídeo. Por ejemplo, es decir, no todo tiene que ser explicado, es un problema conceptual. Hay algo que... Hablamos de arte o de periodismo. Es que una imagen es una forma de contar, no es una historia, no puedo separarlo en arte o no arte. Look how I'm living up. Look how I'm living up. Everybody be criminal. This is Nigeria. Look how we living up. Look what we eating up. Everybody be criminal. Xavi, ¿por qué África? Pues porque en África tengo la sensación de que todo es posible, que es un continente fascinante, es genial, es misterioso también, pero también es tremendamente transparente. Sacamos esta pequeña colección que son libros, son diálogos entre dos periodistas, en este caso este es el tercer número. Primero fue Guerra de ayer y de hoy, que es por Mikel Ayestarán y Ramón Lobo, y el segundo Contarlo para no olvidar con Marisa Torres y Mónica García. 5W nos propuso a Xavi Aldecoa, corresponsal, enviado especial de La Vanguardia para África, y a mí que habláramos de África. Dos generaciones de periodistas, Xavi es bastante más joven, y entonces nos encerraron en una casa en Madrid 3 días, 8 horas diarias hablando sobre África. Agus planteaba un poco unas ciertas pautas basándose en las 5 W, quién, qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, son 6. Pues era un material gigantesco, él lo grabó todo, lo transcribió, lo editó, escogió los mejores momentos y nos lo pasó para que lo corrigiéramos. El resultado es, está mal que yo lo diga, pero como es una conversación y están cogidos los momentos más interesantes, es bastante ameno, o sea que es un libro bastante insólito. Y después además tiene unas ilustraciones maravillosas de esta ilustradora, que es Cinta Fosk, que le dan, y aparte el tamaño del libro, no sé, como objeto libro, es un libro grato que puedes llevar en el bolsillo. Es la primera vez de ver a una persona en España aquí que sabe mucho de África. Home of the best movies. Para los mayores que sois, por lo que a veces pensáis que pueden ser las salidas. See it and believe. La pregunta que plantea de cómo solucionar el problema de las milenias o del divisionismo dentro de África en general y dentro de los países. Bueno, te quería agradecer la clase de historia que nos has Bueno, no es nada. En muchos países, como ahora las elecciones del domingo en Congo, lo que hace la oposición es dejar a un lado la instrumentalización de la etnia para, si toda la oposición se une, podemos hacer fuerza y derrocar a determinados dirigentes. Teníamos el caso de Gambia, Yahya Jammeh, 27 años en el poder. La oposición se une y sobre todo la gente en las calles. Mañana hay elecciones legislativas en Togo. Y ahora hay un movimiento desde el 2017 que está en la calle. O sea, ríete tú del 15M en España. Llevan un año protestando en la calle para expulsar a una saga familiar, padre murió y el hijo. Exacto, de 50 años. Creo que hay unos movimientos sociales en el continente africano maravillosos y que nos están dando muchas respuestas a grandes problemas que tenemos en la vieja Europa. Pero además hay toda una conciencia social, tenemos que cambiar el sistema, sobre todo porque en los países africanos la gran mayoría es población joven y tiene unos desafíos que aquí también los tenemos, pero estamos acomodados. Creo que África tiene que buscar precisamente una unión por encima de las condiciones étnicas, políticas y religiosas para intentar competir en el mercado mundial. Una manera de que África tenga más peso en Naciones Unidas, en el comercio internacional, es creando instituciones supranacionales en que no estén basadas precisamente en la herencia, por ejemplo,
de Francia con el Franco FCA. A mí me gustan los periódicos que te rompen los esquemas, te descubren algo y dices, pues estaba equivocado sobre eso. Pero eso hace falta tiempo, que para mí creo que es el argumento fundamental de la vida que llevamos. Nos falta como claridad para entender pequeños aspectos de la realidad. Y por eso, y voy a volver un poco con la historia de la imagen, por eso para mí la crónica periodística, el artículo de largo aliento que explicas que vas a un lugar. Primero te ganas la confianza de la gente para que te abra sus puertas. Muestras un interés genuino por el otro. Le miras a los ojos, le escuchas, le preguntas y al final escribes una historia, compruebas que es cierta, buscas antecedentes, el contexto político, historia y cuentas una pequeña historia de un pequeño pueblo y con eso empiezas a entender un poco cómo funciona el mundo. Pero eso es lo que en general no se hace.